Buenas tardes, soy su facilitador, Joe Valverde, de los módulos 2 y 3 del evento 315 del curso Control Interno con enfoque a bienes. Esta sesión inició el día de ayer y vamos a dar los lineamientos para que ustedes los puedan desarrollar las actividades. Entre ellas tenemos el tema de la participación en el foro, relacionados con la norma 406, que nos dice que ustedes deben plantear un foro en el sentido de que seleccionen normas de las que ustedes no están familiarizadas. Además, conforme a la instrucción que se le da dentro del foro, el tema de la participación con 2 compañeros adicionales, de manera que usted interactúen en el tema del foro. No se olviden que cada una de las actividades tiene una forma de evaluación independiente. Si les apagamos el micrófono, sería mejor, por favor. Gracias. Más adelante tenemos la actividad de un crucigrama que está relacionado con la normativa legal. Compañero. Habilita tu micrófono, Joe. La siguiente actividad es llenar el crucigrama que está relacionado con normativa legal que ustedes estudiaron en la parte del módulo 1 con la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado más las normas de control interno conforme al Acuerdo 039. Tienen 2 intentos para hacer esta actividad. La siguiente actividad está relacionado con el caso de estudio, un caso de estudio que estamos analizando. Para ellos, por favor, Jorge, ¿me puedes compartir la pantalla? Está habilitado para compartir la pantalla. Gracias. Y tenemos este material que ustedes ya le debieron haber estudiado con relación a las normas 406. ¿Qué nos dice esta norma? Que comprende desde la 406.01 hasta la 406.14, que es materias de estudio de los módulos 2 y 3. Pero ahora vamos a trabajar únicamente en las 2 normas, en el tema de la planificación y en el tema de la contratación. No existen el ingreso de un bien si es que no se inicia con un proceso de la planificación, ¿no es cierto? Entonces debemos considerar dentro de los planes de los siguientes años todo el proceso de cómo planificar, qué necesidad institucional real existen, mantener mínimos y máximos de manera que las entidades no se queden desabastecidas. Y el proceso de la contratación se inicia a través de un plan, ¿no es cierto? Coordinado con el Plan Nacional de Desarrollo, un plan anual de contratación. Ese debe subirse a la página institucional entre el 1 y el 15 de enero de cada año. ¿Qué más nos dice? Que deben contener para la contratación estudios. Y estos deben estar aprobados y con la viabilidad de ser el caso. El otro dice que debe existir la certificación de la disponibilidad presupuestaria para poder ejecutarse dentro de este proceso. Y luego la publicación dentro del portal de compras del Sistema Nacional de Contratación Pública. Luego pasamos al proceso precontractual y contractual. ¿Y qué incluye esto? La calificación, la selección, ¿no es cierto?, de ofertas,
la negociación de parte de los oferentes y luego a través de la comisión técnica que está comprendida por un profesional designado por la máxima autoridad, quien va a ser de presidirla, un titular del área requiriente, su delegado, y un profesional afín al objeto de la contratación. Y ellos son los que van a recomendar a la máxima autoridad el tema de la adjudicación. Para ello, ¿qué deben ustedes revisar? Todo lo que es normativa del Sistema Nacional de la Contratación Pública. Más adelante tenemos ya cada uno de los procesos y la normativa por la cual está relacionada cada una de estas actividades. Por ejemplo, está relacionado que dice que en el artículo 22 de la ley nos dispone que debemos publicar el tema del plan de la contratación. En el caso del artículo 23, que los estudios estén y diseños aprobados, ¿no? Y todos los componentes para los cuales el tema de la contratación. Luego dice que los expedientes deben contener cada entidad, conservar esta documentación a fin del control posterior. Ya se estudió en el módulo anterior los tiempos de control, los tiempos previos, continuos, que realiza la institución o el gestor, y el control posterior que realiza a través de las auditorías gubernamentales la Contraloría General del Estado. La contratación en situaciones de emergencia. Luego, más adelante, tenemos los montos. A manera de ejemplo, se colocó el tema de los montos de la contratación de este año conforme al presupuesto inicial del Estado. Más adelante tenemos los requisitos que forma un contrato, ¿no? La competencia como órgano de contratación, la capacidad del adjudicatario, la existencia de la posibilidad presupuestaria, la formalización del contrato, observando, por supuesto, siempre los requisitos que constan en la Ley del Sistema Nacional de la Contratación Pública. ¿Qué deben contener los contratos? ¿No es cierto? Los requisitos, dice, para suscribirse. Por su naturaleza, ¿no es cierto?, con escritura pública dentro del término de 15 días a la notificación de la adjudicación, dice que la cuantía montos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante un notario público. Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán automáticamente con la orden de compra o a través del acta de entrega. Y la contratación de menor cuantía se estructurarán e instrumentarán a través de la presentación de la factura. Dentro del proceso y de la normativa conforme al artículo 70, está relacionando el tema del administrador de un contrato, ¿no es cierto? Dice que estos contratos contienen estipulaciones relacionadas con las funciones y deberes del administrador, ¿no es cierto? Y la parte importante que debe constar dentro de este expediente es la ejecución, los hechos, las actuaciones, documentación, pagos, contratos complementarios, la terminación del contrato, la ejecución de garantías y la aplicación de multas y sanciones y recepciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que si es que dentro de un proceso de contratación se establecen los tiempos de entrega y todo proceso o todo contrato que no se cumple dentro de los tiempos estipulados en la suscripción del contrato, automáticamente se iniciarán para efectos de pago el tema de las multas y las sanciones. Si es que el administrador, el área financiera y máxima autoridad no realiza el proceso de la determinación y cobro de estas multas, a través del control posterior y el inicio de una auditoría gubernamental, como resultado de esto, se establecerá y tocará calcularse las multas que ustedes no realizaron en caso de ser un administrador del contrato. Más adelante tenemos las formas de las garantías en el proceso de la contratación, ¿no es cierto?
Y aquí dice que puede, y lo importante, ¿no? Debe ser incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. No debe existir ninguna condición contraria a lo que dicta el artículo 73 de la ley de la contratación. Dice, otra forma de garantizar a través de pólizas de seguros, ¿no? Podría ser a través de una primera hipoteca, ¿no es cierto? Bonos del Estado y, de ser el caso, certificados de plazo fijo, pero siempre y cuando que sea autorizado por las superintendencias, ¿no? Entonces, ahí se ha evidenciado dentro del control que existen garantías de cooperativas de ahorro y crédito que no están autorizadas, ¿no es cierto?, para emitir eh, certificados o avales que garanticen este tipo, salvo el caso de que sí haya pasado por un proceso de auditoría y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les faculte y les autorice emitir estos instrumentos financieros. La recomendación del control es que primero se verifique si se cumplen, caso contrario, en lo posible, no reciban este tipo de instrumentos. Luego dice, otro tipo de garantías de fiel cumplimiento, la del anticipo y las técnicas y más adelante el tema del proceso de la devolución. El artículo 80 está relacionado con la administración. La supervisión y fiscalización son responsabilidades del administrador de contrato y deben cumplirse estrictamente con las cláusulas, los programas, los cronogramas, los plazos y los costos previstos. También forma parte de la responsabilidad administrativa, civil y el indicio de responsabilidad penal a través de la auditoría gubernamental, de ser el caso, se establezca. Formas de recepción, ¿no es cierto? En bienes y en servicios, una sola recepción, y en caso de obra, la recepción provisional y la recepción definitiva. Responsabilidades conforme al 99 para todos los que forman parte de este proceso de la contratación, desde el inicio, ¿no? Desde la programación, desde la planificación y más adelante ya del proceso en sí, de la precontractual, contractual y la ejecución de la obra, bien o servicio que se contrató. El artículo 101 está relacionado con una retención indebida de pagos, dice, ¿no? La persona que retenga injustificadamente o retarde valores pendientes de pago por la entrega de obra, bien o servicio, dice que podría ser sancionado conforme a la destitución del cargo, sancionado con una multa no menor a 10 salarios básicos unificados, que podrían llegar, dice, a un 10% incluso del valor indebidamente retenido y adicionales con las acciones administrativas, civiles y penales que corresponden. Se estableció también, para complementar esta fase de la norma de control dentro de la contratación, un estudio de un caso que ustedes tienen y forman parte de este archivo. Vamos a revisar el estudio del caso. Este es el estudio del caso que ustedes van a trabajar, el proceso de una contratación. En este caso está relacionado para un servicio de unos vehículos de un comando provincial de policía, ¿no? Y aquí se inicia toda la fase precontractual, con un montón de lineamientos que está especificado en cada uno de los relatos. Hay partes del relato que sí tenemos normativa relacionada, ¿cierto? Pero hay partes que ustedes van a identificar qué normativa se podría establecer y cuáles podrían ser los eventos que se podrían presentar en el momento de establecerse la ejecución de una acción de control. ¿Qué nos dice en este párrafo? Está relacionado con repuestos, con suministros y con manos de obras.
En este caso dice que repuesto representa un 60%, un suministro el 10% y una mano de obra de un 30%. Más adelante encontramos que esta autoridad, ¿no es cierto?, nombró una comisión. Ya revisamos hace un momento dentro de la lámina anterior cómo tendría que estar estructurado dentro las comisiones para el tema de la estructuración de un proceso de contratación. Deben estar relacionados, ¿no es cierto? Y ese es el caso de estudio que ustedes lo van a analizar. ¿Qué más nos dice? Tenemos un cronograma que debe ser publicado y aprobado a través de los pliegos, ¿no? Tenemos una fecha de publicación, una límite de preguntas, de respuestas. Luego dice la entrega de ofertas, apertura de ofertas y la fecha estimada de la adjudicación. En este caso de estudio que estamos analizando, se presentaron 3 oferentes, ¿no? Y en los pliegos constaron un proceso de calificación a través del proceso cumple-no cumple. Más adelante, el sistema de la valorización para cada uno de los puntos y los parámetros conforme a la cotización que haya presentado cada uno. Tenemos aquí, dentro de los parámetros de valoración, experiencia, que tiene una valoración de 10, ¿no es cierto?, que consta en los pliegos. Pero la comisión es la que va a establecer en cada una de las ofertas cuánto de ellos sí cumplieron o no cumplieron. Dice también, tema de la experiencia técnica, la del personal técnico, la garantía técnica, el plan de trabajo, la oferta económica, el valor agregado ecuatoriano y para las pequeñas empresas, ¿no? Y nos da un total conforme a pliegos de un 100%. Entonces aquí tenemos cómo la comisión va a valorar conforme al tema de parámetros aprobados por la ley. Más adelante tenemos que hay un oferente que no resultó dentro del proceso emitido por la comisión y presenta una denuncia, ¿no?, por las cuales no está de acuerdo en el puntaje que le estableció la comisión técnica. ¿Qué es lo que ustedes deben desarrollar en este caso? Deben identificar normas que fueron incumplidas. ¿Qué normas? ¿Y de dónde identificamos? De todo el relato. Ustedes van identificando qué se cumplió y qué se cumplió en comparación con las normas de control interno y con la normativa de la contratación. También habla el número 2, dice que identifique la conformación de la comisión técnica, ¿no es cierto?, que la autoridad nombró. En el punto 3 dice que se analice, ¿no es cierto?, las fechas por las cuales fueron publicadas y fueron adjudicadas. La comisión recomendó para que la máxima autoridad establezca y adjudique al mayor puntaje que se dice. En el numeral 4 dice, en cumplimiento de las ofertas, el rubro de la oferta económica cumple o no cumple, sin embargo, dice, como comisión deberá justificar al control posterior. Y en el numeral 5, ¿no es cierto?, está relacionado con el tema de la denuncia, ¿no?, que justifique la comisión, que amplíe con lo relacionado, sí o no y por qué, ¿ok? ¿Cómo van a subir esta actividad? Tenemos un anexo que ustedes ya lo chequearon, ¿no? Ahí vamos a transcribir y este anexo es lo que vamos a subir dentro de la actividad. Ustedes ingresan a la parte de la actividad dentro del sistema. Aquí estamos, ¿no? En esta parte de aquí, entrega del caso de estudios. Ustedes ingresan acá, ¿no es cierto? Y deben completar todos los parámetros que están, fíjense ahí. La pregunta 1 es en donde van a subir el archivo en Word de este anexo,
¿no? Con lo desarrollado por usted. Siempre deben verificar, ¿no? Y asegurar que en efecto el archivo que van a subir contenga la información, ¿no? Que no cese el archivo en blanco. Más adelante se presentan también dentro de la entrega de este material, de este caso de estudio, el tema de las preguntas relacionadas con toda la actividad que se revisó acá, más el tema del análisis, ¿no? Y ahí tienen automáticamente, ustedes completan en 10 preguntas la valoración y el puntaje que él le coloca el mismo sistema. Y como último tenemos una evaluación parcial de la sesión 2 relacionado con el tema de la materia. Esas son las actividades que ustedes deben cumplir a través de la sesión 2. Si tienen consultas o algo, con mucho gusto las vamos a absolver acá. Yo tengo una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de ayer yo subí el archivo, pero no me sale como que el visto el de la que ya he enviado. Y di la prueba esa a continuación de la subida, pero no me sale el visto. Eso mandé a consultar, pero no me contestan. ¿Tiene ya nota el momento de subirla? ¿Le dieron ya la nota? No me sale nota en ese. Porque cuando usted la sube y desarrolla la evaluación, automáticamente el sistema le genera la nota. Debe estar enviado para calificar, seguramente. Me sale ahí vacío. Eso estaba preguntando y no me deja intentar otra vez. Porque yo subí y le di la evaluación que está a continuación. Pero no me sale ninguna respuesta de valoración automática como las otras evaluaciones. ¿Usted desarrolló y contestó las preguntas que le dijo dentro del banco? Sí. Ok. El tema de los vistos, eso es referencial, ¿no? Eso no es una identificación. Aquí lo importante es que constan las notas para cada una de las actividades. Eso de los vistos o los porcentajes en los pesos que dice plataforma, eso es un tema referencial, ¿no? Doctor, buenas tardes. Una consulta. Referente a, ¿tenemos que subir un archivo por cada pregunta? No, el anexo está especificado todas las preguntas, las 5 preguntas que ustedes deben contestar. Ya. En el anexo. Ya, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Yo estaba, disculpe, Joe, una preguntita. Sí, con mucho gusto. Yo estaba revisando el caso de estudio y tenemos, bueno, 5 temas que tratar en la tarea, ¿no? El primero que se identifique las normas que se incumplieron por cada uno de los enunciados. Cuando se refiere a enunciados, es leer el caso de estudio párrafo por párrafo e ir buscando qué nomás se pudo haber incumplido. Así es, ¿sí? Dentro del contenido en cada uno de los párrafos, ustedes vayan identificando qué normativa. En algunos párrafos ya tiene normativa relacionada, ¿no? Sí. Entonces ustedes lo que van a hacer es comparar, ¿sí? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. La normativa de la contratación, de la comisión técnica, ¿sí? Si bien es cierto, está conformada por 3 personas, pero debemos identificar si realmente está bien conformada o no, ¿no? Si se cumple o no se cumple. Exactamente, por ahí las 3 personas de la comisión algo tienen de falla, por eso. Y claro que sí. También, antes de eso, está hablando de los valores de la adjudicación. Bueno, yo he identificado lo de la comisión. También identifiqué lo del puntaje que le suben sin ningún motivo al oferente 2. Y lo que sí tengo una duda es cuando nos dicen que justifique
que se justifique el por qué se adjudicó desde las 13 a las 18. Y según el cronograma, sí son esas fechas. Entonces, por ahí estoy analizando qué es lo que puede haberse incumplido. Ok, sí, porque si nosotros tenemos un proceso que tiene cantidad de oferentes, no estamos hablando aquí de que vamos, alcanzamos o no alcanzamos, ¿no? Tome en cuenta que el caso de estudio nos dice una hora, ¿no es cierto? Y una fecha. O sea, en un mismo día estamos haciendo 3 actividades. Humanamente es posible, no es posible. Esto quiero que ustedes lo analicen, ¿no? Correcto. Como que existe un cronograma demasiado ajustado y que podría hacernos pensar más allá de la lógica. Ustedes, ese es el aporte y el análisis ustedes lo van a realizar. Perfecto. Tomen en cuenta que este bien o el servicio, ¿no es cierto?, que estamos analizando, más adelante va a ingresar a la entidad, ¿no? Y ahora sí, después nos toca controlar. Ya en la sesión 3 estamos dentro de la fase ya de las siguientes normas de control, pero relacionada con la 406. Ya a partir del primero de octubre, ya vamos a trabajar ya cómo se va el proceso de ingreso, ¿no es cierto? Por supuesto que debe ser igual al objeto de la contratación. Si es que yo contrato un bien, se me ocurre un escritorio, yo digo que debe ser de madera, en el tema del tipo caoba, una variedad de madera, ¿no es cierto? Que debe ser en color natural, en tipo barniz, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no puedo recibir un mueble, ¿no? Un escritorio que tenga un tipo de madera, por ejemplo, se me ocurre, laurel. No dice, el objeto decía clarito que debe ser en este tipo de madera. Y así vamos, desde ahí ya empieza el tema del control que ustedes deben ejecutar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede prender, Diana, su video? Ya, estoy en la oficina rapidito. ya le prendo. ¿Ahí? Sí, ya. Okay, gracias. Gracias, buenas tardes. Doctor, con respecto a las tareas de la sesión 1, estaba verificando que no tengo ninguna nota. ¿Es posible que todavía no tenga ninguna nota en lo que es el foro? Sí, la ingeniera Adriana Cruz, que es la tutora del módulo 1, ¿no es cierto? Está en proceso ya de calificación de todas las actividades de la sesión 1. Ya, entonces no hay ningún problema porque no vea todavía calificado nada. Ningún inconveniente, porque todavía estamos en proceso en ejecución del evento. Simplemente están los visos de que está recibido, de que está enviada la información. Así es. Pero hay actividades que usted todavía no debe tener nota, por ejemplo, foros, talleres, ¿no es cierto? Foros todavía no, solamente la evaluación, eso sí tengo la nota. Okay. Ya en su oportunidad va a tener nota, ¿no? Ya, perfecto. Y con respecto a la actividad que en la sesión 2, abajo donde está el segundo punto, ahí es cuando hay que subir el archivo de Word que usted envió como formato. Ese formato ustedes deben subir, ¿no? En la actividad, entrega caso de estudio y desarrollar todas las pruebas, ¿no? Ajá. En caso de estudio, ahí es que se envía el formato que enviaron en Word. Ahí subimos el taller que ustedes van a desarrollar y deben contestar las preguntas de la evaluación, porque ahí se hace una evaluación. Pero dentro después de la evaluación o dentro de la tarea. El momento que usted sube la actividad caso de estudio, en la pregunta 1 sube su anexo. Y luego vienen 9 preguntas adicionales que usted va a contestar. Ok, ahí en este momento. Sí, y adicional también debe rendir la evaluación parcial, ¿no? Es adicional. Esta es otra actividad. Ajá. Ok, ya, listo. Entonces. ¿Alguna otra pregunta? Porque parece que se nos va a cortar el tema. Sí, todavía tenemos unos minutos adicionales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Hágame un favor.
Mira, para subir la resolución de del caso, en la primera pregunta indica que toca subir en el formato Excel. O sea, y cuando ustedes nos dieron el formato es en Word. Hagámoslo en Word. Si está en Word, debe estar en Word. Ajá. Súbale el anexo que está adjunto en ese formato, subamos. ¿Una pregunta más? Listo, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta más? Ok, entonces, compañeros, realicemos las actividades dentro de los tiempos establecidos. Hasta el día 30 deben trabajar en esta sesión 2, 23:55, y automáticamente iniciamos ya las actividades de la sesión 3. Oportunamente se dará a conocer igual una videoconferencia para que ustedes puedan participar, ¿no?, dentro de las actividades de la sesión 3. No olviden que deben registrar la asistencia a esta videoconferencia, ¿no? Si no tenemos alguna otra consulta, ha sido un gusto haber compartido esta actividad con ustedes y que tengan una bonita tarde. Que les vaya muy bien. Estimado Joel, ¿dónde registramos la asistencia? En el foro, en la parte del chat. En el chat, por favor. Ah, ya, perfecto. Entonces, si no lo hicieron, de una vez escriban. Deben escribir apellidos y nombres. Solo las personas que faltan, por favor. Entonces, un gusto, que les vaya muy bien. Damos por concluido esta actividad. Muchas gracias. Tengan una linda tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.